¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción de tarot. Los que me conocen saben que hago predicciones de política, he tenido muchísimos aciertos en las presidencias, en los cambios políticos en el mundo, en Estados Unidos, en distintos países de Latinoamérica. Les mando también un saludo muy grande a la gente de España, pronto voy a estar haciendo un video sobre la situación política en España. Y bueno, muchos me han pedido, debido a un acierto reciente que tuve con Bitcoin, que dentro de otro video predije la zona de $70.000 para Bitcoin, que ha llegado en estos días. Así que me pidieron un video más completo para ver si se cae Bitcoin, a qué precio se va a caer. No voy a usar gráficos acá de análisis técnico, si bien los conozco. Soy una persona que tiene ya casi más de 40 años de ser inversionista en distintos activos. Empecé desde que se podía desde Latinoamérica comprar en el mercado americano, así que tengo conocimientos como para hacerlo, pero bueno, no voy a utilizar gráficos por ahora. En algún momento tal vez directamente utilice los gráficos de análisis técnico, que les comento que en los años 80 también eran vistos como esoterismo. Hoy en día mucha gente confía en el análisis técnico, pero las velas chinas eran vistas casi como una aberración en la década del 80. Pero bueno, lo que quiero ver hoy, que ustedes se van a llevar de acá y es una promesa, es ver a qué precios puede llegar esta caída. Si realmente Bitcoin durante este año se va a ir a pique, si va a haber determinados hechos que afecten a la valoración, si va a haber volatilidad en el medio o será una caída acentuada, y en qué precio más o menos puede haber recompras. Obviamente voy a especular con las cartas y voy a ver qué me indican primero para el mercado de Bitcoin en general. Tengo estas 5 cartas, estamos hablando de este año. Les puedo asegurar que el acierto fue muy grande, marqué los $70.000 exactamente, y vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas. Muchas veces bromean algunos financistas, algunos inversores, con bueno, preguntáselo al tarot. Perfecto, acá estamos. Se lo vamos a preguntar al tarot a ver si acierta más que aquellos que se llaman especialistas y terminan equivocándose muchas veces con sus pronósticos. Así que voy a comentarles algunos hechos, ustedes verán de qué personas se tratan o qué acciones en el futuro. Guarden este video porque ya les digo, yo dije cuando estaba en más de $110.000, y me lo recordó un consultante. Pueden preguntarle a la gente que está en el canal. Hubo mucha gente que vio lo del Bitcoin en 70.000 cuando estaba arriba de 110.000. Así que voy a ver primero qué hechos van a afectar al mercado y específicamente a Bitcoin. Algunos pueden ser más generales durante este año. Bueno, lo primero que vemos es un hecho que la verdad no sé quién puede ser el nombre, pero es la presencia de una mujer que va a tener muchísima influencia en los valores de mercado durante este año. Todavía ni sabemos de quién se trata. Si ustedes tienen algún tipo de pista, díganmelo en los comentarios. ¿Quién puede ser esta mujer que va a tener una injerencia dentro de lo que es el mercado de las bitcoins? Lo próximo, los tiempos del activo Bitcoin se hacen más largos, se extienden por el ermitaño. La carta del ermitaño me indica que los plazos dentro de las variables que suele tener Bitcoin en su historia, digamos, cosas que ustedes ven, por ahí la volatilidad, todo lo que ocurría en Bitcoin en años anteriores, ahora se hará en plazos de más extensión, tal vez del doble de lo que se hacía normalmente. Eso es lo que tenemos acá. Bueno, va a ser mucho más posicional. La gente que sabe de mercado se entiende lo que le estoy diciendo. Posicional quiere decir que ya no es una cuestión de tradeos tan rápidos como se hacía normalmente, ni que el activo vaya con un 200% de ganancia, sino que se habla desde posicionamiento, de que va a tener que trabajar con tenencias, no tanto con esto. Y también me marca la acción de los ETF, ¿no? Que durante este año, luego del halving, o un poquito antes incluso del halving, ya estuvieron muy presentes. Vamos a ver qué más hay acá. Esto es muy raro, ¿no? Esta predicción me asombra
y es que Bitcoin va a tener capacidad, fíjense acá, ¿no? La imagen lo indica claramente, una persona aferrándose al dinero, de ser un activo de ahorro. Como en algún momento vemos que ahora la plata y el oro están casi actuando como commodities, ¿no? Lo que estamos viendo acá es el activo de ahorro. El Bitcoin en algún momento se va a tomar como activo de ahorro. Pero bueno, hay que ver a qué precio y en qué momento. Eso es lo más importante en cualquier inversión y todos ustedes lo saben. Bueno, y después de ese periodo donde se tome de activo de ahorro va a haber una especie de renacimiento del Bitcoin a través del loco, un nuevo intento del Bitcoin de posicionarse como fue hasta ahora un activo fresco. Recuerden que también en el caso del Bitcoin ya no es la estrella del mercado, ya no es la promesa de futuro, sino que en este momento eso está tomado por la IA. Todo lo que sean empresas que están relacionadas con la IA, las 7 magníficas, bueno, ustedes ya saben de lo que les hablo, no me voy a poner acá a darle una clase de inversiones a gente que probablemente sepa de lo que están hablando. Bueno, la primera pregunta que voy a hacer, no se muevan de acá porque esto es importantísimo, la más importante, y voy a buscar un arcano mayor para eso, es si sigue la caída hasta el piso de Bitcoin. Y después voy a preguntar hasta dónde va a llegar, pero primero quiero saber si va a seguir esta caída pronunciada desde los $70.000 hacia abajo en Bitcoin. La respuesta es sí, absolutamente, y es inmediata. Me sale la emperatriz, y la emperatriz, les aclaro, a pesar de lo que está declarando, que tiene mucho que ver con Donald Trump, porque yo lo dije incluso cuando acerté la presidencia de Donald Trump contra Kamala Harris, y la carta con la que se ganó esa presidencia fueron el carro del triunfo y la emperatriz para Donald Trump. Así que sí, absolutamente, y el motivo es de Trump. O sea, si alguien me pregunta, ¿vendo Bitcoin ahora? Sí, absolutamente, por lo menos para aquellos que no vayan a un plazo mayor a 3 años, ¿no? Estamos hablando de que sí sigue la caída de Bitcoin. Voy a preguntar ahora si esa caída, que me interesa saber a mí este tema del precio, para ver en qué lugar se puede recomprar o shortear o volver a ingresar al mercado, está, ¿no? Entonces, esta caída en pendiente que vemos ahora, ¿hasta qué mes se va a mantener? Hasta el mes de septiembre, yo lo voy a preguntar, de 2026, por supuesto. Me sale que tal vez un poco más. Voy a ver. Sale que va a haber una alianza de Bitcoin bastante importante en el medio que va a terminar determinando eso. Que algunos va a haber mayor cantidad de fabricación de Bitcoin. Esto no lo creo. Esto sería como que se aumente la cantidad de existencias de Bitcoin. La verdad que no lo imagino, pero puede haber una alianza para que esto ocurra, para que haya indirectamente un aumento de la cantidad de Bitcoin disponible. Sería casi ir en contra de lo que Bitcoin es, ¿no? Como activo. Muchos jóvenes invirtiendo en Bitcoin. Sale que pueden llegar a perder su dinero. La respuesta es sí, absolutamente. Me sale una carta que voy a tener que tapar por una cuestión de copyright. Bueno, hay algunos problemas con esta carta por la cierta desnudez de la figura, pero como ven es la estrella. La estrella es una carta que me indica que después de muchas volatilidades, porque es una carta que tiene que ver con la transmutación, y la transmutación llevada a un mercado es muy claro que tiene que ver con la volatilidad. O sea que lo que vemos acá es hasta el mes de septiembre, dije yo, del 2026 va a haber mucha volatilidad, pero ya sabemos que la tendencia inicialmente es a una gran baja desde los $70.000. No se ve un repunte, o sea, es un canal absolutamente bajista lo que tenemos por delante. Voy a tirar ahora posibles precios, no se muevan de acá, para ver a cuál precio llegamos para recompra o para shortear o para lo que tengan que hacer dentro de sus carteras, si es que tienen Bitcoin, ¿no? Aquellos que quieran invertir. Vamos a ver. Yo voy a preguntar si va a estar por debajo de los $54.000, que es un número que hace poco tuve esa aparición en mi cabeza. Si va a estar por debajo de los $54.000 Bitcoin durante este 2026 en distintas volatilidades que apuntarían a septiembre. Hasta septiembre dura la baja. La respuesta es no.
no estaría por debajo de los $56.000, lo que me sale a mí. Bueno, voy a preguntar si va a estar en los $52.000, que es otro número posible. No me sale que no. Bueno, estoy bastante confundido. Yo pregunté si iba a estar por debajo de los $56.000, me sale que no. Tampoco me salen $52.000. Voy a preguntar si exactamente va a estar en los $54.000, lo que dije acá. Sale absolutamente sí. Bueno, ya tenemos el precio. Yo me estoy jugando fuerte, o sea, esto no es, yo no estoy jugando con el mercado y si pasa esto, les estoy dando el precio a septiembre. Es mucho más alto de lo que yo imaginaba. Yo pensé que Bitcoin podía llegar a tocar los $30.000, pero bueno, también pensemos en las volatilidades. Estamos hablando de un valor a septiembre, que es hasta cuándo va a durar esto, donde en septiembre de 2026 estaríamos hablando de un precio de entre los 54 y $56.000 para Bitcoin. Quiero saber ahora, ya que me queda esa duda, porque yo tenía una idea de más bajo todavía el precio, si en algún momento va a llegar a tocar, antes de consolidarse en esa línea de los 52, $54.000, valores mucho menores el Bitcoin. Me sale que va a estar muy peleada esa pugna por el precio. Me sale absolutamente sí. Bueno, quiero saber cuál es el valor más bajo. Ya sé que se va a estabilizar en eso para septiembre, pero quiero saber si estará en el orden de los $34.000 Bitcoin. Sale que habrá una entrega, un aumento de capital, salen cosas muy complejas, algo que no deja dormir a mucha gente. Parece que sí, parece que sí, alguien se opone. Bueno, no importa mucho, las cartas salen en el medio. Sale aumento del orden de trabajo en Estados Unidos. Es otro tema. Sale que se planea así, cómo cuenta contestar. Hay reuniones, grupos de inversión, bancos metidos en esto. Miren la cantidad de cartas que saco y no viene un arcano mayor. Bueno, absolutamente sí. En algún momento va a tocar los 30 y pico de mil dólares para establecerse cerca de entre los 52 y $54.000 para septiembre de 2026. Así que fíjense la información que tienen acá, guarden este video, ya saben que siempre estoy acá, siempre estoy haciendo predicciones políticas y ahora viene también el Mundial de Fútbol, donde voy a hacer grandes predicciones para las selecciones de fútbol en Estados Unidos y México. Pero bueno, en definitiva ya tienen el valor del Bitcoin, saben de las volatilidades, saben qué valores mínimos va a tocar y saben en qué valor se va a establecer para septiembre de 2026, que es donde termina este periodo, este canal bajista. Canal bajista que hoy está en $70.000, podría llegar a los $34.000 en su peor momento, pero eso va a durar poco, puede haber una recomposición para septiembre entre 52 y $56.000. Eso es el valor de Bitcoin. Muchas gracias por estar acá, pongan like, compartan el video. Sé que la gente a veces me insulta, también me insultaron cuando estaba a 110.000 y yo dije que iba a 70.000, pero bueno, confío en mi predicción, les mando un abrazo muy grande, suscríbanse al canal y si esto funciona les voy a dar otras predicciones para el oro, la plata y los activos financieros de este año en todo lo que es el mercado norteamericano y si vamos por más, veremos a dónde llegamos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.